محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Queridos hermanos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La khutba del día de hoy, el sermón del día de hoy, va a tener como tema las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone como musulmanes. De antemano cabe destacar, y es una frase muy importante que tienen que recordarla día a día, y es que entre mejor es un musulmán, más duras y más fuertes van a ser sus pruebas. Allah subhanahu wa ta'ala nos prueba de diferentes maneras y de diferentes formas. Allah dice en el Corán, en la traducción del significado: ¿acaso piensan que van a entrar al paraíso sin que Allah ponga a prueba a quienes lucharon entre ustedes y puso a prueba a quienes fueron pacientes? Surat Al-Imran. Allah aquí demuestra de que toda aquella persona la cual entra en el Islam no va a estar libre de pruebas. Va a ser como una montaña rusa, la cual sube y baja, la cual da vueltas inesperadas, nos duela o no. Estas pruebas no vienen siempre de la misma manera, vienen en diferentes formas, y estas son una de ellas. Vienen con el bien y con el mal. Allah, glorificado y exaltado sea, dice en el Corán, en la traducción del significado: los pondremos a prueba con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas, frutos, pero anuncia buenas nuevas a los pacientes. Hermanos, miren a nuestro alrededor. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es una clara prueba. Esta situación y muchas otras situaciones día a día, las cuales estamos pasando, son claras pruebas de Allah, Jalla Jalaluhu. Y aquí van los siguientes ejemplos: pérdida de riqueza, pérdida de familiares, accidentes automovilísticos y muchas otras cosas más. Incluso el hecho de que estemos sentados aquí. En lugar de que uno esté vendiendo y ganando millones de pesos al mes, uno está agarrando parte de su tiempo, parte de su día a día, para cumplir con la orden de Allah, glorificado y exaltado sea. Las pruebas no solo llegan en malos momentos, sino que también llegan en buenos momentos. Por dar un ejemplo, uno le pasa algo bueno, uno gana algo. Muchas personas, por su arrogancia, olvidan que todo eso se los dio Allah y olvidan el simple hecho de decir Alhamdulillah. Alhamdulillah, alabado sea Allah. Así como se traduce, una palabra muy corta, muy pequeña, pero de un peso muy, muy grande. Hay que ser pacientes, hermanos. Hay que agradecer a Allah por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos da día a día. Allah también nos pone a prueba día a día con los deseos y con los pecados. Hace mucho tiempo, cuando Yusuf, alayhi salam, el profeta José, cuando fue dejado en un pozo por sus hermanos y luego
unas personas lo encontraron en el pozo y lo vendieron al gobernador de Egipto. Ya cuando él creció, fue más grande, fue de los hombres más bellos en toda la creación. Nadie podía aguantarse ante su belleza. Y la esposa del gobernador, ¿qué hizo? Lo encerró. Cerró las puertas con candados para que si él no pueda escapar. Y ella le dijo a él que hará con él lo que sea. Creo que ya nos estamos entendiendo a qué se refería. Relaciones sexuales, la fornicación. Estamos viviendo en una época en la cual hay hombres que no se la piensan dos veces. Les llega una oportunidad así de fornicar, no la piensan dos veces y van allá enseguida. Eso es una clara prueba, hermanos, ante los deseos. Como seres humanos, somos débiles. Es cierto, somos débiles, no somos perfectos. Somos débiles, eso hace parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, la cosa es que tenemos que ser fuertes. No tenemos que dejarnos influir por nuestras pasiones. No tenemos que dejarnos influir por nuestros deseos, porque nos van a destruir. Los mejores seres humanos en la creación son los profetas. Y este ejemplo, lo que hizo el profeta Yusuf, alayhi salam, el profeta José, es un claro ejemplo. ¿Acaso sorprende que él se dejó tentar por ella? No, se negó, estaba huyendo. Y cuando se dio cuenta de que estaba cerrado, ahí se dio cuenta de que era una trampa de ella. Y cuando al final de todo esto se le propuso, ya cuando se demostró que era inocente y que no era el que quería hacer las cosas con ella, sino ella con él prefirió estar en la cárcel. Prefirió estar en la cárcel, ajeno a esa tentación, a esa fitna. ¿Por qué? Para alejarse de la fornicación. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. No exponernos día a día, sino alejarnos lo máximo posible. Y es una clara prueba. Y si somos pacientes ante eso y obedecemos a Allah en las buenas y en las malas, seremos recompensados por eso. A veces somos tentados de muchas maneras, no solo en el ámbito sexual, sino también por la riqueza, el orgullo, la fama. A veces uno tiene la oportunidad, por dar un ejemplo, de tener un trabajo, pero ese trabajo es haram, es prohibido. Puede ser con el alcohol, puede ser con la fornicación o con muchas cosas más, pero uno tiene mucha ganancia. Ahora, no estamos aquí, hermanos, en esta vida para hacer riqueza. Eso pasa en la otra vida, el paraíso, el infierno, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y tener esa recompensa. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijo en un dicho registrado por Sahih al-Bukhari de que el fuego está rodeado de los deseos. Tenemos que ser fuertes, hermanos. Aquella persona a la cual se deja influir por sus deseos y sus pasiones no es una persona fuerte. Del mismo lado, hermanos, Allah nos pone a prueba día a día con adversidades, con problemas personales, tales como la pobreza, la injusticia, las traiciones y la pérdida de seres queridos. Aquí van los siguientes ejemplos. ¿Saben cuáles son los mejores seres humanos en la creación? Los profetas. Y hubieron 5 hermanos que tuvieron más determinación. Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Musa, Moisés, Isa, Jesús y Muhammad. Que la paz y bendición de Allah sea con todos ellos. El profeta Nuh, alayhi salam, el profeta Noé, que la paz sea con él. ¿Saben qué pasó con él? Él estuvo predicando el Islam, porque todos los profetas fueron musulmanes. Allah no envió una religión con un profeta y luego cambió de opinión y envió otra religión. No, todos los profetas tuvieron la misma creencia, el mismo mensaje y la misma religión. Él estuvo predicando el Islam con su pueblo. ¿Saben cuánto? Allah registra en el Corán que él estuvo predicando el Islam con su pueblo 1000 menos 50 años. ¿Cuánto es eso? 950 años. ¿Ustedes se imaginan qué es predicar el Islam con un pueblo? 950 años. ¿Y saben cuánta gente entró al Islam? Menos de 20 personas. Y la mayoría de ellos era gente débil, gente pobre, gente rechazada socialmente. Él fue paciente, él fue perseverante, incluso siendo que la esposa de él era kufara, era incrédula y no se volvió musulmana. Y cuando Allah le dijo, después de los 950 años, que ya nadie iba a creer que él construyera la arca. ¿Saben la historia? Ya cuando se inundó toda la tierra, ¿no? En fin, él le dijo a su hijo, a uno de sus hijos, de que venga con él. Y su hijo le dijo que no, que él iba a subir una montaña antes, que se iba a salvar de la inundación. Al final él entró en el barco, él y los creyentes, mientras los incrédulos se burlaban de él. Era una zona desértica, donde era casi imposible ver que llovía. Pero ya cuando se inundó todo, y cuando una ola de agua bloqueó la vista entre Nuh y su hijo, ya quedó claro que había muerto. A veces tenemos pruebas difíciles,
Pero si los profetas y los mensajeros son los mejores seres humanos en la creación, ¿saben qué significa? Que van a tener las pruebas más difíciles. Obviamente no somos profetas, ya no hay ningún profeta en estos días. El último fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero aún así, con ellos tenemos un gran ejemplo. Y ellos son nuestro ejemplo para nosotros. Aunque no podamos llegarle ni a los talones, los tenemos a ellos de ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo que ellos tenemos para nosotros? Ibrahim, el profeta Abraham, que la paz sea con él estuvo predicando el Islam con su pueblo. Y cuando destruyó las estatuas y dejó una sola, su pueblo quería quemarlo vivo y Allah lo salvó. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es que te vayan a quemar vivo, te vayan a matar? Y es Allah subhanahu wa ta'ala quien te esté salvando. Tiempo después, él tuvo una prueba muy fuerte, y es el de dejar a su esposa Hajar, su esposa Agar y a su hijo Ismael, en la Meca, y dejarlos. Es una prueba muy fuerte. Algunos aquí creo que tienen hijos, y dejar a sus hijos y a su esposa solo es una prueba muy fuerte y muy difícil. Sin embargo, él lo hacía porque era una orden de Allah, y él fue paciente. Años después, Allah le ordenó que volviera de Palestina hasta Meca y sacrificara a su hijo, Ismael. ¿Saben la historia del sacrificio de la Eid al-Adha? Es por el sacrificio de su hijo Ismael. No Isaac, sino Ismael. Una prueba muy fuerte. Al final Allah cambió a Ismael por un cordero, y fue sacrificado ese cordero en lugar de Ismael. Muchos aquí en estos días, entre más pasa el tiempo, más nos es difícil nuestra situación como musulmanes. Y vemos que las mezquitas están cada vez más vacías y las filas están cada vez menos llenas. Vemos que mucha gente se deja influir por sus deseos y sus pasiones. Que Allah recompensa a aquellas personas las cuales, a pesar de todo, se mantienen firmes en la religión. Al profeta Musa alayhi salam, Allah lo envió hacia un Faraón con una prueba que podía ser vida o muerte. Sin embargo, después de un tiempo, él pasó frente al mar, el cual Allah lo había abierto, y ahí fue castigado Faraón y su ejército. Y luego estuvo con su pueblo Banu Israel, los hijos de Israel, los cuales eran muy tercos, los cuales no recapacitaban y eran muy inconformes. El profeta Isa, el profeta Jesús, los judíos querían matarlo, sin embargo Allah lo salvó. Y si queremos hablar de las pruebas que sufrió el más querido entre todos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no terminaríamos nunca. Fue torturado, sufrió mucho en Meca, y luego tuvo que enfrentarse a duras batallas en Medina, hasta que el Islam creció más allá de lo que imaginamos. Mírenos a nosotros mismos, estamos al otro lado del mundo, haciendo una jutba de viernes aquí en Colombia, que es inimaginable. Años después de su muerte, años después de la conquista de Meca, el Islam llegó a muchos otros lugares más. Resulta que lo que necesitamos es paciencia, es sabr. Además, hermanos, estas pruebas que Allah nos pone no son porque Allah quiera molestarnos o quiera darnos un mal momento, sino pasa porque a veces nos volteamos de la carretera, nos desviamos del camino correcto. Uno deja los 5 rezos diarios, deja de rezarlos a tiempo, deja de hacer las cosas bien, y Allah le manda una prueba difícil para que despierte. ¿Saben cuando uno está muriendo en el hospital le pone electroshock? Eso no es para matarnos, es una fuerza necesaria para que despertemos. Y lo mismo pasa día a día. A veces nos da mal cuando nos caemos, pero es para que veamos bien el camino, nos demos cuenta por dónde estamos yendo, nos levantemos más fuertes y sigamos por ese camino correcto. No solo pasa cuando una persona deja de hacer las cosas bien, se desvía, sino también pasa cuando una persona es un muy buen musulmán. ¿No les ha pasado o no han notado, hermanos, de que uno cuando es muy buen musulmán le va mal, pero aquel que es incrédulo, aquel que ni reza, le va bien? Un claro ejemplo es lo que está pasando en Palestina. Los sionistas están matando a nuestros hermanos, y a veces nos duele y no podemos pensar, o no nos entra en la cabeza el cómo, a pesar de que ellos son musulmanes rectos y su paciencia es mucho mejor que la nuestra, cómo es que ellos están siendo castigados de esa manera. Pero lo que nosotros a veces olvidamos es que entre mejor es un musulmán, más duras son sus pruebas. Y por otro lado, los kufar, los incrédulos, los desviados, se les da tan bien en muchas ocasiones, no porque Allah los esté recompensando, sino porque entre más estén pecando, peor va a ser su castigo. Y a la larga, en el infierno,
todo va a caer en contra de ellos y va a ser mucho peor para ellos. Sallallahu ala Muhammad. En este momento del istighfar, hermanos. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد، وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Queridos hermanos, en la segunda parte de esta khutbah, ya entendemos en la khutbah anterior que Allah a veces nos pone pruebas día a día para que volvamos a ese camino correcto. Pero no todo es malo alrededor nuestro. A veces, entre mejores musulmanes somos, entre más practiquemos, cuando nos alejamos de las malas influencias y volvemos a ese camino correcto, vemos cómo las cosas se nos ponen más difíciles, pero a veces lo olvidamos. Allah dice en el Corán, en la traducción del significado: y si los favorecemos, se apartan y se alejan. A veces olvidamos decir Alhamdulillah, agradecer a Allah por todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No lo tenemos por nuestra inteligencia, no lo tenemos por nuestra fuerza, no lo tenemos por nuestra herencia, hermanos, sino porque así Allah lo quiso para nosotros. Yo no soy de aquí de Ribacha, vengo desde Maicao. ¿Y saben quién fue el que quiso que yo esté aquí? Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo mismo Allah quiso con ustedes. No hay nada que a Allah se le escape de las manos. Y lo mismo en todos los asuntos. Por ende tenemos que agradecerle. A veces olvidamos de que no somos absolutamente nada. Resulta y pasa de que nosotros nacemos sin ropa, nacemos sin dinero, nacemos sin nada a nuestro nombre. Y cuando morimos no nos llevamos nada de eso. ¿Cuánta gente era rica en el pasado y hoy están bajo tierra? Y sus Mercedes, sus Ferrari no están enterrados junto a él. No, ahora alguien más es dueño de esos carros. Ahora alguien más es dueño de esa riqueza. Como les digo, hermanos, no fuimos creados para amasar la mayor cantidad de riqueza, sino para adorar a Allah, glorificado y exaltado sea. Aún tenemos tiempo. Todavía que estamos vivos, tenemos que volver a ese camino correcto. Pero una vez de que nos ha llegado la verdad, no hay excusas. Ante las pruebas, hermanos, tenemos que tener sabr. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia porque Allah está con los pacientes y ahí seremos recompensados e encontraremos esos frutos. Vean cómo, por ejemplo, nuestros hermanos en Gaza, en Palestina, son muy pacientes. A pesar de que muchos de ellos, de la edad de ustedes y la edad mías, vieron a sus padres morir a manos de los judíos, no tienen nada, ni un solo edificio, viven bajo carpas que día a día son destruidas. No les queda nada. Pero resulta y pasa, ¿saben quién es aquel? El cual si tú estás con él, incluso si todo el mundo está en contra de ti, él siempre estará contigo. Ese es Allah. Si todo el mundo está en contra de nosotros, hermanos, pero Allah está con nosotros, ganamos. No hay nada que temer. A ver, hermanos, tenemos que tener tawakkul. De eso básicamente trató la khutbah anterior. Tener confianza en Allah sobre todos los asuntos que vamos a tener. La tauba, el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos con Allah por nuestros pecados. No es que una persona peque y ya directamente vaya al Jahannam, vaya al infierno. No es así. Sin embargo, podemos caernos y levantarnos. Allah es el perdonador. Allah es el misericordioso. Allah es el compasivo. Él es el Rahman. Él es el Rahim. Nos arrepentimos con Él y Él nos perdona. Eso de que no voy a arrepentirme con Allah porque soy muy pecador. Allah nunca va a aceptar mi perdón. Es un engaño del Shaitán. Un engaño de Satanás y tenemos que refugiarnos y alejarnos de eso. Tenemos que pedirle a Allah, hermano, hacer muchos dua, hacer mucha súplica de todo lo que queramos. Hay que ser humildes en todos los asuntos de la vida, menos en los dua. Ahí sí no somos humildes. Si queremos, por ejemplo, que nos vaya bien en la vida, un carro, una moto, incluso hasta un perfume como los que están ahí,
Se los pedimos a Allah. Y si Allah quiere nos lo va a dar. O sea, en la súplica, en los dua, nunca salimos perdiendo. Del mismo modo, hermanos, tenemos que recordar, antes de terminar la khutbah, un poco alargada, pero es para recordar también de que esta dunya, esta vida mundanal, no está sino para que adoremos a Allah. Y ahí vamos a encontrar esa felicidad. No es que una persona adore a Allah y va a permanecer ahí todo el momento, no. Es que ahí vamos a encontrar la verdadera felicidad. ¿O acaso no les ha pasado de que cuando una persona se aleja de lo correcto, le cae estrés, le cae ansiedad, le cae depresión? Allah Muhammad wa ali Muhammad. Oh Allah, ten misericordia. Ahora estamos en el momento del dua. Oh Allah, ten misericordia del Islam y los musulmanes. Oh Allah, ten misericordia del Islam y los musulmanes. Libera a Palestina de los Sahyun. Libera a Palestina de los Sahyun. Libera a la tierra de los musulmanes del kufr y el dalal. Libéralos y guíanos por el camino correcto. Guíanos a nosotros y guía a nuestros hermanos y hermanas por el camino correcto. Permite que esta dawa pueda llegar a más personas y pueda beneficiarse más de este conocimiento. Ya Aziz, guíanos por el camino correcto. Haznos entre los habitantes de Jannat al-Firdaus. Ya Jabbar, otórgale a tu siervo Muhammad sallallahu alaihi wasallam el wasila y haznos a todos los habitantes de Jannat al-Firdaus. Guía, Allah, a todas las personas al camino correcto y no nos hagas morir sino como musulmanes. Allah Muhammad wa ali Muhammad. صلاة يا اخوان. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قامت الصلاه قامت الصلاه الله اكبر لا اله الا الله. Peguen hombros con hombros, pies con pies, no dejen ningún hueco. Sáquese por favor por este lado. Estupendo, yarhamukumullah. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا كذا أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تكفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.